Y vamos a ir hablando de tarifas. Estamos junto a Manuela Castañeda, que es dirigente de Nuevo Más, y Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, aparentemente está el número. 37, 39, para ahí está. Pero también está la sombra del veto. Ahora, ¿cuál sería, a juicio de ustedes, el costo político de un veto a una ley que está asfixiando a las pymes, a los trabajadores y mucho más a los más necesitados, ¿no? Obviamente. Yo creo que desde ese punto de vista se ha discutido mucho en estos días sobre el costo político del veto, pero me parece que también tiene un límite abordarlo solo desde ese punto de vista, porque la conclusión que todos sacan sobre el costo político es cómo se preparan para la carrera electoral. A mí me parece que lo que hay que empezar a discutir también no solo es la carrera electoral y quién paga los costos, sino el costo real que se paga en el bolsillo. Porque si Macri veta hoy la ley, entonces el tarifazo sigue y la semana que viene ya vamos a empezar a pagar la mínima del boleto de colectivo arriba de los 10 pesos y los de trenes a 6,50 la mínima. Entonces sigue sobre las espaldas del pueblo trabajador en el día a día habiendo un costo real enorme. El problema es cómo empezamos a evitar el costo real del tarifazo. Y ahí entran en juego los actores políticos, sociales y gremiales para hacer medidas que lo frenen. Creo que es importante que hoy el Congreso vote una ley que frene las tarifas, pero al mismo tiempo, acá la gran pregunta es qué pasa con la CGT, dónde está Moyano y cuándo van a llamar a medidas. Porque ya habían dicho, voy a llamar, si Macri veta, ya está diciendo que va a vetar, pero la CGT está diciendo, todavía no vetó, pero también habría que haber hecho antes que vete, justamente por este problema, no solo el costo político, sino el costo real. ¿Cómo frenar el costo real del tarifazo en el día a día del trabajador? El costo político ya está descontado y el gobierno tiene que vetar, porque de lo contrario se cae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto ya está completamente descontado, pero de todas maneras, la encerrona del gobierno y de toda la política que está colocada acá se retrata solamente en un hecho, Antonio. El gobierno va a vetar hoy la ley y al mismo tiempo tiene congeladas las naftas por 60 días. Por 60 nada más. Por supuesto. ¿Por qué motivo? Porque, por un lado, el gobierno no puede frenar el tarifazo y al mismo tiempo todo el mundo sabe que el tarifazo es intolerable, inviable e intolerable económica y socialmente. Entonces hay una encerrona. ¿Cómo? Es impagable. Por supuesto. Entonces hay una encerrona. Si frena el tarifazo, se cae el acuerdo con el fondo. Si no lo frena, vamos a ver una enorme reacción popular que va a terminar estallando más temprano que tarde, más allá de que la política de la CGT, en el mejor de los casos, es hacer ahora un paro aislado y rutinario para dejar testimonio, ¿no es cierto?, de un rechazo a este veto. Pero lo de hoy, todo el episodio de hoy, la votación, el veto y demás, va a quedar empequeñecido y oscurecido por lo que se viene. Y te voy a explicar por qué. Ayer trascendió que en la negociación con el Fondo Monetario, los técnicos del fondo le exigieron al gobierno que el dólar tiene que seguir flotando y tiene que seguir subiendo, porque ellos no van a poner plata para que el gobierno venda dólares baratos a los que lo quieren comprar. Si se tiene que ir a 30 o más de 30, el Fondo Monetario no va a rescatar el gobierno y solo va a intervenir después que la devaluación se dispare con toda su fuerza. ¿Para qué? Para desvalorizar salarios, jubilaciones y todo lo demás. Pero eso tiene un impacto devastador sobre las tarifas, porque están dolarizadas. Claro. El tarifazo que hoy se va a frenar está calculado con un dólar a 18. Todavía no se corrigió el tarifazo que corresponde al 25, claro, 25, y se está hablando de un dólar de 30. 29. Es decir, que vamos a una situación absolutamente convulsiva que va a dejar empequeñecido inclusive el proyecto de hoy, que de todas maneras limita en una medida muy pequeña un tarifazo que ya 2016 y 2017 viene de 1000 o 1500%. El destino de esto, la salida de esto está en que indudablemente el movimiento obrero se ponga de pie y frene esto no simplemente con un paro para dar testimonio del veto, sino con un plan de lucha que derrote la política oficial. ¿Me das un segundo que tengo una alerta? Dale, dale.
alerta en C5N, la Cámara Federal revocó los sobreseimientos de Joclender, Eve de Bonafini y de Julio De Vido. Lo amplía Vanessa Petrillo. Vanessa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acaban de confirmar el procesamiento en una causa que se conoce como Sueños Compartidos. Es el desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del programa Sueños Compartidos. Hoy quedaron firmes los procesamientos de Eve de Bonafini. Eve de Bonafini, debemos hacer una salvedad, ella había desistido de la apelación, por lo tanto, bueno, queda firme el procesamiento que se había dictado en primera instancia, y sí se confirman los procesamientos de Sergio Joclender, que era el apoderado de la fundación, de Pablo Joclender, entre otros acusados que habían sido procesados por el juez Marcelo Martínez Giorgi. Lo que se revocó es la falta de mérito que había... Claro, la falta de mérito. Sí, en su momento a Julio De Vido, al exministro de Planificación, y hoy la Sala 1 de la Cámara Federal considera que debe quedar procesado. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, más... Ayer venía un empresario pyme y nos mostraba las facturas, ¿no? Por ejemplo, tiene convenio Boca de Pozo, $41.000, $42.000 por mes. Y el transporte, casi 400.000 pesos. Me dice, es impagable, no lo puedo pagar. Ahora viene el aguinaldo y tengo problemas de verdad. No puede sacar crédito por la tasa. Un cambio de cheque a 30 días, 6, 7 u 8%, depende del lugar. Los bancos, 6%. Una financiera, entre el 7 y el 10%. Es prácticamente, no se puede descontar cheques. Y lo peor es que las grandes cadenas pagan a 60, 90 y 120. O sea, es el quiebre de la pequeña y mediana empresa. La suba de las tasas al 40% ya indicaba que iba a haber consecuencias recesivas en la economía, porque si te encarece el crédito y toda la economía, no solo la pyme, digamos, la economía en general funciona hoy en día sobre la base del crédito. Si el crédito está caro, la producción tiene consecuencias. Después de eso, el discurso que viene es: no puedo pagar los sueldos, no puedo pagar los aguinaldos, tengo que despedir, vamos a empezar a despedir. Y siempre buscan alguna manera de que la consecuencia la pague el trabajador. Y ese es el problema. Yo creo que la pyme es la que más genera empleo, y es la que se está atacando de lleno. Hoy es como en los 90, son dos empresas de servicios. Hoy gana plata aquí en Telecom, gana plata Edenor, Edesur. Sí, los grandes empresarios. De hecho, la propuesta que el gobierno tenía, lo hablamos fuera de cámara, sobre la reducción del IVA en las boletas de la luz, era contradictorio con el propio objetivo que el gobierno dice, que es el problema del déficit fiscal. Si dejan de recaudar, siguen teniendo déficit fiscal. Entonces lo que te muestra es que el objetivo del gobierno es beneficiar al empresario y al gran empresario más seguramente. Ahora, el problema que hay, me parece, con todo esto, digo, porque también se cuestionaba otro aspecto del tema del veto. Y dicen, bueno, pero Macri puede vetar porque está en la Constitución y demás. El hecho que a Macri lo hayan hecho presidente y la gente y haya ganado una elección no le da el derecho a la tiranía. Y lo que se está viviendo hoy es una tiranía económica, es una tiranía política, porque no se está llevando puesta a la voluntad popular general, a la sociedad que no quiere este tarifazo, que quiere otro modelo económico, otro modelo político, otro modelo social, y encima, además de todo esto que está pasando, ahora Macri anuncia que quiere utilizar las Fuerzas Armadas para cuestiones de logística. Vaya a saber qué quiere decir logística para el gobierno. Puede ser reprimir, dejar gendarmes libres para reprimir más protesta social, para todos aquellos que nos queramos enfrentar a estas medidas de ajuste económico que nadie votó. Hay que hacer una parte yo, sí, Marcelo, sí. Te escuchaba sobre el tema PYME, que es un tema que preocupa porque más género emplea. No, a ver, acá hay dos cuestiones. Primero, todo este debate sobre las facturas que no se pueden pagar y demás muestra la inviabilidad del tarifazo. Es inviable. Y la encerrona de un gobierno, porque al mismo tiempo el tarifazo es inaplicable y el gobierno no puede renunciar al tarifazo. Porque si renuncia al tarifazo, se cae lo último que le queda de financiamiento internacional, que en muchos casos está asociado a tarifas dolarizadas. Pero esto es una política que en estos términos no tiene, al laburante, por supuesto, matar no tiene salida. Y luego viene la otra cuestión. Cuando se discute este problema de las tarifas y de las tasas de interés,
Sin embargo, se busca rápidamente dar vuelta a la página al otro lado y ver cómo se resarce de toda esa situación, atacando los convenios laborales, atacando el derecho a trabajar y atacando el salario. Porque finalmente discutimos toda esta situación, pero se sigue hablando de paritarias con techo del 15%, con una inflación que no va a ser en ningún caso 30, inferior ya al 30%, ¿no es cierto? Desde luego. Ahora, Marcelo, ¿vos no considerás que con este dólar cómo está, esta devaluación que es brutal es de un 40%? Sí, 36 en lo que va del año. Sí, más o menos 40. 56% en los últimos 12 meses. Yo digo, al salario se atacó de lleno. Sí. Por supuesto, y es el gran objetivo que tiene, porque cuando el FMI exige más devaluación, está buscando el camino más rápido para avanzar con el ajuste. Y dice lo siguiente: después ustedes hagan los despidos, hagan lo que prometieron que van a hacer. Pero nosotros ya hoy queremos una desvalorización del salario, de las jubilaciones y de los gastos sociales. Ahora, la devaluación tiene otra consecuencia. Aumenta el peso de la deuda externa, que es en dólares, sobre el conjunto de la economía. Esa deuda que era... ¿Te mata el PBI? Del 55% hace unos meses atrás, ahora ya representa más del 70% del Producto Bruto. Entonces acá está en discusión, probablemente, como eventual salida de esta crisis, otra reciclaje, otra refinanciación de esta deuda externa, donde probablemente de la cual formen parte, paradójicamente, los senadores que van a votar hoy este ultra limitado digamos, recorte de tarifa, que tampoco se va a aplicar. Es decir que, digamos, hay una tiranía económica sui generis, de acuerdo a lo que se decía acá, pero que se lleva adelante a través de una coalición política de facto, que está integrada por los gobernadores del Partido Justicialista, Massa y todos los partidos que en estos años le han votado más de 100 leyes de ajuste al macrismo. Esa coalición todavía no se cayó. Y si el proceso económico se sigue desmadrando, atentos que podemos llegar a tener un gobierno de supuesta unidad nacional, integrada por muchos de los que hoy van a votar el Senado. ¿Para qué? Para salvar el acuerdo con el Fondo Monetario, salvar el ajuste y ayudar a que este gobierno llegue en ruinas, pero como pueda, hasta octubre. Naturalmente golpeando a los trabajadores. Ojo. Yo creo que se el está problema... discutiendo una unidad nacional falsa y que en última instancia busca salvar este esquema económico ruinoso, agotado, a costa de los trabajadores. Creo que hay una discusión de fondo sobre efectivamente el problema de la gobernabilidad, y hay una preocupación de la gobernabilidad de Macri para que pueda llevar adelante sus medidas. La verdad que si la gobernabilidad es el ajuste, yo no quiero la gobernabilidad. Entonces ahí creo que entra también en discusión cuál es la salida de esto, y muchos dicen hay que esperar al 2019. El problema es que si vos esperás al 2019, no va a haber 2019. ¿A qué 2019 llegamos? Habiendo pasado una reforma laboral, todos con una deuda impagada. O sea, todos queremos ver. Acá se vivieron episodios muy sangrientos por la falta de gobernabilidad, que terminó con De la Rúa el último, si vos querés. O sea, para mí hay que garantizar la gobernabilidad, pero también en un marco de respeto al laburante y un Estado firme. Pues la ausencia del Estado es nefasta. Lo que pasa que no es lo mismo, depende a qué contenido vos le das a la gobernabilidad o no. Ahora, si la gobernabilidad es que Macri pueda llevar adelante sus medidas, Antonio, ¿cuáles son las medidas de Macri? Volver al FMI, endeudar el país. Bueno, pero ahora estamos mostrando que, si bien es progresivo, que se vote una ley antitarifa, va a ser vetada. Justamente por eso yo decía, parece un gobierno tirano, porque no respeta al Congreso, no respeta lo que opina la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? No alcanza en este momento solo con el Congreso. La gobernabilidad de la República. No, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ser claros con lo siguiente. Hoy hay un desgobierno. A ver, ayer vimos al presidente Macri ahí hablando en el Día del Ejército con las Fuerzas Armadas, amenazando que va a colocar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Primero, que controle el dólar. A ver, estamos hablando de Fuerzas Armadas, de seguridad interior, de orden, cuando no puede ordenar los elementos más básicos de la economía. Ahora, y golpeando de esa manera al mundo del trabajo. Por favor. Es que la ideología neoliberal es esta. No, luego ocurre lo siguiente. Es que en realidad de fondo, luego ocurre lo siguiente, una sola cosa que te voy a querer, Manuela, ya te dejo.
El desgobierno es evidente. El FMI le planteó que tiene que reducir el déficit fiscal. Un ministro pidió que le aumenten las retenciones al campo y el gobierno dijo, no, yo no puedo porque rompo mis relaciones con la sociedad rural. Entonces, quiere bajar el déficit fiscal y no va a tocar un peso de retenciones. Cuando cuando sus socios del campo le pidieron que deje intactas, que no aumente las retenciones, en 5 minutos le dijo que sí. Cuando los estatales o los maestros reclaman aumento de sueldo, la respuesta del gobierno es el 12% de aumento anual para una inflación del 30%. Yo me refería a la República, que fue muy caro el costo de no respetar la República. Pero Macri no está respetando. ¿Cuál es el concepto de República que se tiene? La gente votó una idea que no está siendo cumplida, se votan representantes en el Parlamento que no están siendo respetados, entonces no hay que confundir gobernabilidad con sistema democrático, porque no es lo que está pasando. No, lo democrático es República. La República, para mí, cuidarla a fondo. También me parece que hay resortes que tiene la República, como es la oposición, los sindicatos, el Parlamento, para controlar cuando algo se desfasa. Claro, pero yo no te estoy hablando, un segundito, yo no te estoy hablando... de golpe de Estado. No, por favor, además tampoco, pero el 2001 tampoco fue un golpe de Estado. No. Nadie podría decir que el 2001 fue un golpe de Estado y sin embargo se cuestionó y se tiraron abajo 5 presidentes, que en realidad lo que estuvo de fondo es poner un límite al neoliberalismo. Entonces también hay distintas maneras de mirar eso. No hay que mirar solo los problemas, obviamente, de crisis social. Muertos. Por supuesto, nadie está diciendo que quiere... Pero hay un problema, Antonio, lo que está en juego, hay un problema grosso, lo están analizando muchísimos sectores, lo analizan los sectores del campo, los sectores empresarios, lo analiza el gobierno, lo analiza el FMI. Macri tiene un sistema que para seguir funcionando tiene que imponer derrotas durísimas al pueblo trabajador. Tiene que hacer pasar una reforma laboral, tiene que hacer pasar un tarifazo mucho mayor. Entonces, lo que está en juego es eso. ¿Vamos a dejar que Macri haga eso? ¿Qué otras cosas se pueden hacer para frenar eso? Bueno, hay un montón de opciones. Yo creo que hay que llamar al paro general para frenar a ese tipo de medidas, pero también hay que cuestionar la gobernabilidad. Y pueden ser un montón de maneras, también institucionales. Puede haber adelantamiento de elecciones, puede haber consultas populares, puede haber nada, pero algo que implique que el pueblo trabajador, que la sociedad argentina opine sobre esto, porque están hipotecando nuestro futuro. Yo la verdad que quiero opinar. Hay un montón de sectores que quieren opinar. Entonces, hay que buscarlo. Y de hecho la idea es que todos puedan hablar, por eso la idea nuestra es que todos hablen. Obvio. Ya lo sé, pero no es lo mismo. Cuando vos citabas el tema del republicanismo, no nos olvidemos de una cosa. Los jefes políticos de los bloques de la oposición, incluyendo a varios de los senadores que hoy van a votar, avalaron que el acuerdo con el FMI no pase por el Congreso. Eso es un error. Bueno, no solo es un error. Es decir, la tendencia a un despotismo político, todo esto que señalaba acá, está avalada por el grueso de la oposición. Pues yo creo que se al decidir, por ejemplo, que el acuerdo con el FMI no pase. Yo creo que la reforma tributaria fue un antes y un después. ¿De diciembre? Sí. Claro que sí. La reforma tributaria, la reforma previsional... Sí, yo también entendí que hablábamos de diciembre. No, previsional para mí fue un antes y un después. Para mí los senadores se despabilaron con esto y los diputados también. Creo que se han dado cuenta que no se puede aprobar a libro cerrado lo que viene, porque tenés un problema de fondo muy grave. Por supuesto. Estás matando acá vuela un fantasma, que es el fantasma de la reacción popular frente a todo lo que está ocurriendo. Sí, lo de diciembre fue eso. Vos señalabas, ¿no es cierto?, los hechos de diciembre del 2001 y todo lo demás. Pero generalmente se ve la reacción popular como expresión de una situación convulsiva, pero no se ven el carácter absolutamente violento y despótico que tienen las decisiones de un Estado que luego provocan una reacción popular. Por ejemplo, ¿cómo calificar a la decisión de llevar el dólar de 20 a 25 y quitarle a cada trabajador un mes de sueldo? 19, Ese es un acto de violencia económica y política. Ese peso no te olvides, 19. Es un acto de violencia económica y política absolutamente inusitado. Entonces, el problema cuando uno ve estos alertas de que, digamos, hay un gobierno que lleva adelante esto, una oposición que de una u otra manera acompaña en nombre de una falsa gobernabilidad que no existe, porque este gobierno no puede controlar nada, acompaña esas medidas de ajuste,
Bueno, esto destaca el lugar que tiene que ocupar el movimiento obrero en esta crisis. Cerrame sí, con muy breve, me parece que efectivamente todos los actores, el Congreso, la oposición del Congreso, los sindicatos, después de diciembre muchos se espantaron, dijeron esto es mucho lío, hay que pensar 2 veces, y están todos como muy tranquilos. Si sigue esa tranquilidad, estos ataques van a pasar, y acá hay un problema democrático muy profundo, que es que los trabajadores argentinos no votaron esto y no se los está respetando, y ahora encima están invocando a la Fuerza Armada para imponer sus ideas. Es muy grave la situación y creo que el paro general y medidas de acción en la calle son importantísimas para frenar esto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Antonio. Vamos yendo aquí con Carito. A ver cuál es el hashtag, Carito. ¿Cómo venimos? A ver, un éxito. Un éxito. Somos tendencia en Argentina, obviamente. Por el tarifazo tuve que. Por el tarifazo, exactamente, ese era el hashtag. Y por ejemplo, Santi, que seguramente escribe su mamá, nos dice: siendo electrodependiente y sufrir de vasculitis por el frío, mami no puede prender la estufa, controlar los equipos de respirador, ya que esperamos las notificaciones del Ministerio de Salud. Obviamente estos son casos particulares, Sí. pero necesitan que sean atendidos y que las tarifas no sean tan excesivas. También Adriana dice: todos tuvimos que hacer equilibrio en la satisfacción de las necesidades más básicas: comida, agua, luz, calefacción, educación, salud. ¿A cuál darle prioridad por momentos? Eso también es el equilibrio de a qué le doy más importancia: a la luz, al gas, qué pago, a la escuela de los chicos. Bueno, todo eso es, creo que en eso se resume, nos decían también con este hashtag. Remy nos dice: empezar a tomar sopas con poquitas verduras, no puedo comprar carnes, restringirme con la electricidad y no compré más pan. Bueno, esto lo vimos reflejado obviamente con el panazo y qué es lo que consume la gente, ya no consume tanto pan. Después, Oscar nos dice desde Corrientes: cerré mi negocio, soy de Corrientes Capital, están mamados, sí, la intención es seguir con estos montos, se cuatriplicaron los enganchados. Este también es un caso muy particular, se enganchan los servicios de cable, se enganchan los servicios de luz o también comparten entre vecinos la señal del wifi, dar de baja a algunos y compartirlos entre muchos. ¿Cómo ver de la manera más legal que se pueda para ahorrar de distintas formas? También veíamos que dicen: no modifique nada. Bueno, en este caso no modificó nada, siempre fuimos en casa de cuidar los servicios y todos los gastos. Antes se malgastaba todos los servicios. Esta es la opinión de una de las usuarias. Todo respetable. Exactamente. También Santos nos dice: recortar gastos de farmacia, comida, ropas, calzados y paseos. Eso es lo que más contundente hay. Paseos, placeres, ocio y vacaciones. Eso es lo que más nos mencionan también. Vender la mayoría de las cosas de casa para poder pagar estos terribles aumentos es una vergüenza. Para completarla, me quedé sin trabajo, nos decía Coqui, usando este hashtag que ya es tendencia en Argentina. Y vemos también... Sí, esto ya lo empezamos a ver de vuelta. Seguimos recopilando información para que los veamos bien claro en este hashtag que ustedes se sumaron y los estamos leyendo. Gracias.